Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este es el sábado 28 de octubre del 2023. Y bueno, en Roma está terminando el sínodo de la sinodalidad en esta sesión de un mes casi, y se va a emitir un documento eh, que no es conclusivo, pero lo que sí nos da cuenta es como la síntesis de lo que síntesis de lo que se ha trabajado. Pero al parecer se hará una convocatoria para el año 2024 y entonces sí emitir otro documento. Bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante en la misión para la fe de los laicos. Precisamente tiene que ver con la pregunta: ¿qué es todo esto que hace el Papa y por qué lo está haciendo? Hablamos mucho del Concilio Vaticano II, hablamos mucho del Magisterio de Francisco, del Sínodo de la Sinodalidad, pero no hablamos del Concilio Vaticano I. La Iglesia en el año 2033 va a cumplir 2000 años de haber sido instituida. Y no creas que no ha habido problemas, ha habido muchísimos problemas. Decíamos que desde el primer sínodo todavía estaba Pedro, los apóstoles, Santiago y Pablo, y estaban discutiendo temas tan delicados como ¿crees? ¿Se circuncidan o no se circuncidan los que quieren ser cristianos? Entonces, obviamente, había un grupo de judíos liderados por Santiago que decía: todo el que quiera ser cristiano tiene que circuncidarse. Y Pablo señalaba que no era necesario. Eh, Pedro apoyó a Pablo y así es. Así fue y así será en el tema de la circuncisión. Posiblemente otro papa pueda cambiar en otro momento por ser otras las circunstancias, pero en este tiempo pues sucedió eso. Pero ¿por qué vamos a hablar del Concilio Vaticano II? ¿Cuáles fueron los temas que se desarrollaron? Fíjate muy bien, este concilio duró casi un año, del 8 de diciembre de 1869 al 20 de octubre de 1870. De 1870, voy a hacer esa corrección aquí. A ver, está, está, no me lo permite, pero lo voy a hacer. Aquí ya me lo permitió. De 1870. Ok, ya regresamos. Les decía que esto duró casi un año. Pero bueno, el resultado fueron dos documentos finales. La Constitución de Filius, que es sobre la fe católica. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que habían serios problemas en cuanto a la fe católica, cuáles los vamos a ver más adelante. Y esta constitución, pues, aclara: a ver, señores, la fe católica es esta, no se anden por otro lado. Y después nos habla de la constitución Pastor Eterno, que tiene que ver con, vamos a poner aquí otro arreglo, tiene que ver con la infalibilidad del Papa. Sí es. Vamos a guardarlo para que vaya quedando aquí. Entonces, vamos a ver. Claro que ahí se cuestionaba la infalibilidad del Papa. Era necesaria. Vean ustedes, estamos en una época en donde hay guerra en Europa y están luchando los italianos contra los franceses. Recuerda que Roma está dentro de Italia. Pues en aquella época, el Vaticano estaba luchando contra los italianos. El Papa estaba luchando contra los italianos y en aquella época quienes defendían al Vaticano eran los franceses. Pero sucedió que pues los franceses perdieron y entonces los italianos invadieron el Vaticano, se anexionaron el Vaticano y había problemas no solamente de fe, sino problemas políticos, problemas económicos.
en el Vaticano deberían tomarse decisiones pues relevantes. Así que una de ellas, oye, ¿qué va a pasar con el Papa si se sale de Roma? Si ya no está en Roma, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues vamos a ver qué va a pasar con la fe católica. Y aquí nos dice la Constitución de Ifilius, es una constitución en 4 capítulos. Y bueno, para explicarte esto me estoy basando en este vínculo que está abajo de internet. Está copiado de ahí con algunos arreglos que yo le hice con fines didácticos explicativos. Pero bueno, de Filius nos expresa en 4 capítulos lo siguiente. Mira, en el primer capítulo afirma la existencia de Dios personal, lo cual nos quiere personal, libre, creador de todas las cosas, independiente del mundo material por el creado. Entonces, aquí nos dice que había un grupo de sacerdotes, incluso de obispos, que no afirmaban al Dios personal, al Dios libre, que afirmaban que Dios no era creador de todas las cosas. Entonces aquí el Papa dice, a ver, señores, tranquilos, esto es lo que nosotros creemos. Y condenan a la vez el panteísmo y el materialismo, que bueno, son corrientes de pensamiento. En aquel entonces el materialismo que venía de Roger de Feuerbach, de Carlos Marx, de Federico Engels, de todo un grupo de filósofos materialistas, y el panteísmo que estaba abanderado por la corriente de Hegel. Entonces, muchos obispos, muchos sacerdotes estaban alineados ahí. Entonces el Papa les dice, a ver, señores, eso no somos nosotros, no se pierdan, no se pierdan. Fíjate, estoy hablando de 1879, vamos a ver, 1870, hace más de 100 años. Y antes hubo más problemas, la iglesia navega entre problemas, pero Cristo va con ella. Entonces, eso es en el primer capítulo. En el segundo capítulo, la iglesia enseña en contra del ateísmo, del agnosticismo, del fideísmo, del tradicionalismo. O sea, dice, espérense, las tradiciones son buenas, pero ya la ideología del tradicionalismo, o sea, la tradición guarda una esencia, guarda una verdad, pero el tradicionalismo hace daño. Habrá que leer esto y hay que trabajar con el tradicionalismo, porque en nuestros días hay muchas tradiciones en las parroquias, en las comunidades y en los grupos que son tradicionalismo, que tiene más prioridad la tradición que el sacramento, que Jesús. Y entonces ahí dices, bueno, chequen el Vaticano primero. Entonces, eh, también habla de ciertas verdades fundamentales, como de la existencia de Dios, que podía ser conocido por la razón, y define a la vez la necesidad. Perdón, esto es importante, la necesidad de la revelación. Fíjate, en, en esta constitución que es magisterio de la iglesia, la constitución define la necesidad de la revelación transmitida a través de las escrituras y de la tradición. O sea, no niega la tradición, pero sí se va contra el tradicionalismo. Y también nos habla de que la revelación es transmitida a través de las escrituras. Pero te quiero recordar que aquí el Papa y el Concilio hablan claramente. Hay muchos sacerdotes que, interpretando a su manera las escrituras, están creando comunidades fuera de la unidad de la Iglesia Católica. No están siguiendo las líneas del Papa, de lo que es la Iglesia universal. Entonces, esto lo trata en el segundo capítulo y lo aborda con gran interés. Entonces, en el tercer capítulo explica la naturaleza de la fe. O sea, vaya que es una catequesis regresando a los principios frente al racionalismo, porque había duros, era un tiempo donde predominaba la filosofía del racionalismo en las universidades.
y declara que la fe católica no está en contra de la razón, sino todo lo contrario, que la razón misma muestra la existencia de Dios y, y que son comprensibles los elementos racionales que nos permiten llegar a Dios. Y bueno, se basa aquí mucho en la teología de Santo Tomás de Aquino. Finalmente, en el capítulo 4, exponen algunos aspectos de la relación entre fe y razón, lo que te decía, poniendo de manifiesto que no existe desacuerdo entre la ciencia y la fe, y precisando que el dogma, y aquí empieza un tema, el dogma inmutable, el dogma es inmutable, aunque hay un desarrollo en su comprensión. Es decir, no es necesario que lo comprendas, pero el dogma es, aunque no lo comprendas. Entonces, pero es importante que sepamos que el dogma es un pronunciamiento de la Iglesia, en este caso del Papa. Oye, pero ¿quién entonces defiende al dogma? ¿Quién es el Papa? Porque si vamos a defender una fe y algunos dogmas, pues caray, ¿quién los va a defender? ¿Por qué? Porque tiene que ser esto así. Y bueno, vamos a la segunda parte de esta sesión, en donde te voy a compartir que para fortalecer esto, dicen, bueno, lo que nos soporta aquí es el pastor eterno. Oye, ¿quién es el pastor eterno? Pues es Jesucristo. El pastor eterno no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Oye, y esto es lo que dice la Constitución, pastor eterno. ¿Por qué hoy en día hay muchos sacerdotes que se han olvidado de esto, muchos obispos que se han olvidado de esto y que hay que refrescártelo? Y por supuesto, muchos laicos que creen en los sacerdotes, pero como no conocen a la iglesia y no conocen estas constituciones, pues entonces se van con la finta de lo que les dice un sacerdote que le puede convenir o un obispo que le puede convenir, porque no todos son así, quiero decirlo. Pero lo que quiere hacer la iglesia con esta constitución es decir, somos una sola, hay unidad. Y si se señala esto por un papa, por ejemplo, si el papa habló, fíjate, en el 2016 vino el papa y pidió que hicieran el proyecto igual de pastoral. Lo hicieron y lo promulgaron en el 2018. Estamos en el 2023, ya terminando el 2023. Y se menciona apenas, se menciona, pero en muchos lugares nada más se menciona. No se está haciendo nada concreto. Porque alguien da una plática sobre eso, no quiere decir que están haciendo algo. Tenemos pláticas sobre el proyecto global de pastoral. Eso no quiere decir que está trabajando el proyecto global. Es como decir, hagan un edificio. Y te voy a dar pláticas cómo se hacen los edificios. Te voy a dar pláticas cómo se eligen los terrenos para un edificio. Pues perdón, no te pidieron que des pláticas cómo se construye un edificio, ni cómo se contratan albañiles, ni de cuántos pesos tiene que ser un edificio. No, te dije, construye el edificio. ¿Qué porcentaje de avance en la construcción llevas del edificio? Entonces, llevamos ya 5 años. Tú tienes que mirar en tu parroquia qué está haciendo el pastor de tu parroquia con esta encomienda del Papa Francisco y con este proyecto que emitió la Conferencia Episcopal Mexicana y que, bueno, pues mira, tú puedes ver en tu parroquia lo que están haciendo. Por eso es importante esta constitución de pastor eternos, porque les dice, en aquel entonces, 1870, no había internet, la radio estaba en pañales, televisión, pues nada, los medios de comunicación, apenas los periódicos andaban jalando, pero hoy con internet, con los medios de comunicación masiva, ¿qué crees? Tenemos que enterarnos. En el capítulo primero de esta constitución dice, Jesucristo confirió a Pedro la primacía y jurisdicción, no únicamente el honor, sino la primacía y jurisdicción sobre la iglesia entera, no sobre una partecita. De manera que esa prerrogativa que le dio Jesucristo a Pedro la deriva directamente, le deriva al Papa directamente de Cristo y a través de la iglesia.
Entonces les dice a todos aquí el Concilio Vaticano I, Jesucristo le confirió a Pedro la primacía de jurisdicción, no únicamente el honor. El papado no es un puesto honorífico, tiene jurisdicción, tiene capacidad de decidir, de influir, tiene mando. En el capítulo segundo señala lo siguiente. En el capítulo segundo se va a decir que el primado de Pedro ha de durar por voluntad divina hasta el fin de los tiempos. Fíjate nada más, en las personas de los pontífices romanos. Entonces, sabemos que esto ya lo venían practicando desde tiempo atrás, pero aquí parece que lo tienen que repetir porque seguramente había obispos y sacerdotes que estaban ya dudando del Papa, de que no defendía al Vaticano bien contra los italianos, de que tomaba decisiones equivocadas. Me dicen, a ver, señores, el primado de Pedro va a durar para toda la eternidad en las personas de los pontífices romanos. En el capítulo tercero se refiere a la primacía jurisdiccional pontificia, es decir, a lo que veíamos arriba. Uno de los párrafos define que el Papa posee una jurisdicción ordinaria, o sea, no nada más unos días, sino normalmente, siempre, inmediata y verdaderamente episcopal, y no solo en cuestiones de fe y costumbres, sino en materia de disciplina eclesiástica. O sea, puede poner disciplina eclesiástica sobre todos los cristianos fieles y los pastores. O sea, lo aclara este capítulo tercero. El Papa posee una jurisdicción ordinaria, inmediata y verdaderamente episcopal, no solo en cuestiones de fe y costumbres, sino en materia de disciplina eclesiástica, sobre todo los cristianos fieles y pastores. Y subraya, la primacía del pontífice implica para él un derecho a comunicar libremente con todos sus súbditos, a comunicar sí, libre con todos sus súbditos, y para los creyentes esa primacía implica la facultad de recurrir en cualquier momento a su autoridad. Se recuerda a la vez que esta primacía pontificia no destruye, sino que al contrario refuerza la potestad que cada obispo tiene en su propia diócesis. Claro, si el Papa habla el proyecto global de pastoral, vamos a hacerlo, y el obispo hace el proyecto global de pastoral, pues claro que lo refuerza y le está diciendo a la comunidad, a la iglesia, somos unidad con el Papa. Pero si tú ves que los obispos y los sacerdotes no están jalando con el Papa, nada más están hablando de lo que está haciendo el Papa y muchos lo están juzgando y criticando, pues entonces podríamos poner en tela de juicio esas actividades, esas acciones y recordar al Concilio Vaticano I en este capítulo tercero. Se están olvidando de la unidad que no solamente el Concilio Vaticano I la defiende, sino también el Concilio Vaticano II y todos los papas, Juan Pablo I, el Papa Benedicto XVI y ahora Francisco. ¿Por qué? Porque siempre, ya sabes, el demonio anda suelto. Así que eso no es nada desconocido, pero para muchos laicos, pues parece que es importante que sepan de dónde deriva y dónde está esto en los documentos del propio magisterio. Después viene la doctrina de la infalibilidad, se expone el capítulo cuarto. O sea, este es un tema importante porque decían, bueno, el Papa tiene jurisdicción y puede ordenar, sí, pero te equivoca, no, claro que no. Entonces aquí, en este mismo documento, dice el concilio que el Papa posee un poder de magisterio, en virtud del cual juzga sin apelación en cuestiones de fe. Manifiesta luego cómo esta autoridad ha sido siempre reconocida por la Iglesia y cita el testimonio de diferentes concilios y lugares. Recuerda que a lo largo de la historia, el Papa, que los papas han ejercido su función de magisterio en contacto con la Iglesia, es decir, con los obispos. Y este magisterio supremo se ha considerado siempre dotado de infalibilidad, se había considerado siempre de infalibilidad, pero no fue hasta el siglo XIX, en 1870, donde se tenía que poner el Concilio Vaticano I, concretamente, esa infalibilidad del Papa
extra. Así que espero que esta breve exposición sobre el Concilio Vaticano I te dé elementos para que tú puedas tener una vida de laico más plena, puedas trabajar en unidad con el Papa y para que puedas integrar tu misión como laico en unión con el proyecto del Papa Francisco. Así que recuerda, el Vaticano I en el siglo XIX nos confirma quién es Pedro. No te olvides quién es Pedro y no te olvides el peso que tiene Pedro. El Pedro es el primero entre los obispos, entre los cardenales. Y bueno, anoto aquí el link del patreon.com, Misión para la Fe, que es el Patreon, puedes acudir ahí, te puedes inscribir para tener a la mano este video y otro, puedes acceder a otros contenidos que estoy poniendo. Y bueno, y ahí mismo, si te quieres inscribir mensualmente, ayudarnos, ahí hay forma de que seas nuestro bienhechor o que seas un impulsor o que nos apoyes de alguna manera. Y con esto te vamos dando elementos para que puedas crecer en tu fe y en tu práctica de católico. Que Dios haga su obra en nosotros. Hasta la próxima.